Buenas noches. Ya están dos economistas que nos van a hablar de cómo va a ser la economía este año. Año importante porque se va a elegir o reelegir un presidente. Antes de eso voy a estar con el fiscal Carlos Rívolo, que es el presidente de la Asociación de Fiscales, además elegido por todos sus pares como presidente de la asociación. Doctor, lo primero que le quiero pedir su opinión es sobre algo que pasó con el fiscal Germán Moldes, pero quiero que veamos primero qué es lo que le pasó a Moldes, que fue un escrache en la vía pública de parte de un militante político. Veamos el video que él filmó y que después lo difundió. Cabardandi, está el amigo de la Barra Brava de Boca, el amigo de Monser Alcázar, hijo de Molde, que quiere meter presa a Cristina, está acá tomando un café, la de tu madre, hijo de la parió, loco. El amigo del traficante sirio, corrupto, coimero, está acá, la familia judicial reunida, hijo de no vas a salir más a la calle, asesino, hijo de tu madre. Bien, este señor no la sacó gratis porque fue preso un día, fue procesado por juez Lijo, creo que por amenaza e intimidación. Sí. Yo le quería preguntar si esto le pasa a los fiscales. ¿Es común o es una excepción con Moldes? Yo previamente lo correría Moldes de la escena y siento a el personaje político de renombre que se nos ocurra. Y que un militante de otro partido le diga exactamente lo mismo a cualquiera, a un radical, a un peronista, a uno de izquierda. Esto es un disparate que claramente hay que frenar. La modalidad del escrache hay que frenarla. Es fascista. A ver, ¿daba posibilidad de defensa? Sí, Moldes se podría haber parado y haberse trompeado, Moldes podría haberlo insultado. Moldes decide quedarse completamente quieto. ¿Cómo? Y usted me preguntaba si esto ha pasado con algunos otros fiscales. En alguna ocasión esto ha sucedido. Pero lo que decide es básicamente no responder, accionar directamente el sistema judicial y obviamente esto tiene una condición de amenaza, esto tiene una condición de intimidación. Analizarse, tendrá una pena no demasiado grave, pero estas son conductas que hay que frenar realmente. Viviendo en un sistema democrático, podía haberse parado. Podía haberle dicho, ¿puedo hablar un segundo con usted? Mire, quiero criticarle absolutamente todo esto. No sé cómo lo hubiera tomado Moldes. Y lo podría haber incluso hasta filmado. Son cosas que no suceden, somos personajes públicos. Y de repente estamos en algún lugar y hay una filmación que uno no quiere en un momento. Porque por ahí está charlando con un familiar, charlando con un amigo, o le sacan una foto, o alguien se acerca y le critica cuál es su trabajo. Perdón, o aún más, ustedes cumplen un rol extremadamente importante de crítica que va dirigida hacia un montón de gente que nosotros nos conocemos y que los leen a ustedes permanentemente. Hay que enojarse frente a esto. La realidad es, esta es la modalidad que hay que frenar. Esto ha sido ¿Pero cómo se frena grave. eso, doctor? A ver, esto se frena con el accionar de la justicia. Lamentablemente llegar a esta ocasión de tener que escrachar a un funcionario por el trabajo que cumple, la realidad es un disparate. Hay hoy una tendencia, no solamente con los funcionarios judiciales, sino con cualquier funcionario político, del partido que sea, a que esto no suceda. Pero la realidad es, hay también cierto y determinado sector que se ocupa de estas condiciones de escrachar, del insulto extremadamente fácil y de creer además, en esta generación seguramente que con viralizarlo ya logra una gran repercusión y logra una serie de adeptos a decir qué bien estuviste. No, estuviste pésimo. Porque la realidad es si él hubiera hecho, entiendo yo, una crítica, la hubiera viralizado, le hubiera pasado, en nada hubiera quedado desde el punto de vista penal y hubiera sido realmente una cuestión vinculada a hacerle una crítica a un funcionario público sobre su trabajo. Doctor, ¿han recibido además amenazas serias los fiscales? Digo, ya no de esta clase de amenazas, no vas a salir de tu casa, que es amenazas de vida, de muerte. Sí, y durante el último tiempo
se ha hecho más patente, sobre todo en aquellas zonas que investigan el tema del narcotráfico. Los fiscales tanto del NEA como del NOA han sufrido atentados, el fiscal Beil Ruiz sobre uno de sus hijos, el fiscal Flavio Ferrini, que es de Corrientes, sobre su propio domicilio, Carlos Schaffer, amenazas casi permanentes, ha pasado con Carlos Amad, es decir, todos fiscales dedicados a lo que es la investigación del tema del narcotráfico. Ya se conocen algunas otras vinculadas a algunos de los fiscales que trabajamos en Comodoro Pi y alrededor del país. Sí, estas cosas han existido, pero de la gravedad que han tenido patentemente las del NEA y las del NOA, y fundamentalmente, a no olvidarse, las de Rosario, por parte de atribuírsela a la banda de los monos, tanto sobre fiscales como sobre jueces, determina una situación que es realmente complicada sobre la seguridad integral de los fiscales. ¿Está cubierta esa seguridad? ¿Está por lo menos garantizada en alguna medida, en la medida que se puede garantizar? ¿Ha tomado el Estado Nacional precauciones para resguardar a los fiscales? Yo debo reconocer que cuando fuimos a ver a la ministra Bullrich con esta problemática, automáticamente no fue que reaccionó en ese momento, había reaccionado unos momentos antes, tiempo antes, comunicándose con los fiscales, brindándoles absolutamente todo el tema de la apoyatura, porque además, ¿qué es lo que sucede? Son las fuerzas federales las que están involucradas también en la investigación del narcotráfico, con lo cual conocen los riesgos que la propia fuerza se coloca y también los fiscales y o los jueces que investigan. Con lo cual, bueno, a ver, se trata de generar todo un círculo de protección frente a los funcionarios públicos que investigamos este tipo de condiciones, pero bueno, si viene alguna condición, algún acto que uno no pueda prever, no se está exento de algún daño. Se trata de que esto claramente no suceda. Nosotros estamos sobre los fiscales, trabajamos con ellos desde la Asociación de Fiscales, generamos encuentros, generamos que el Ministerio esté en contacto con ellos, que haya una protección, pero bueno, hoy sí es un tema al cual estamos prestando mucha atención y de hecho estamos trabajando en un protocolo de seguridad de fiscales, sus colaboradores y sus familiares, no solamente de los fiscales, porque ya el caso de Beil Ruiz patentemente demuestra que ya no fueron directamente sobre él, fueron sobre uno de sus satélites, sobre su hijo, sobre una de las cosas que cualquier padre cuidaría más que nada en el mundo. Entonces sí, entendemos que hay cierta y determinada gravedad. Importante. Ahora, usted está refiriéndose al narcotráfico, lo cual es nuevo que el narcotráfico ya esté amenazando a la justicia, a quienes están destinados a juzgarlo, ¿no? Eso es gravísimo. Pero digo, en los casos de corrupción, esto no se ha dado con esa intensidad. No, esto no se ha dado con esa intensidad. Realmente no podemos decir que esto se ha dado con esa intensidad. El 2018 fue muy intenso en materia de investigaciones de causa de corrupción. ¿Cuál es el balance que usted hace de ese año? Me acuerdo que en algunas oportunidades que hablábamos de esto, yo le decía, año pasado, 34 años de democracia, hoy 35. ¿Qué balance voy haciendo? Que de a poco la justicia cada vez más fortalece sus instituciones. Muy de a poco. Tal vez la gente no lo termine de determinar. Es cierto, como dice usted, que el año pasado fue intenso. Pero venimos desde, yo le diría, las investigaciones de Jaime, Felisa Micheli, Vudú. Que le hizo usted la primera. Pero no lo quiero personalizar, lo que quiero decir es estableciendo que hay una justicia más presente vinculada con temas de corrupción, con todo lo que costaba en aquel momento, es cierto, y con todo aún lo que cuesta hoy en el avance de las investigaciones, con idas y venidas, donde me parece que ya a esta altura hay un abanico de investigaciones donde nadie puede decir que se investiga solamente a la oposición. Hoy, si esto fuera lo que importa, a ver a quién se está investigando a todo el mundo. Oficialismo, oposición, semioposición. A ver, donde se ha encontrado una grieta vinculado con un tema de corrupción, se ingresó. Hay una investigación bastante importante, está por tener en este momento una resolución que
está como tapada en los medios en lo que tiene que ver con tema de publicidad, vinculada con un plan de gestión de residuos sólidos urbanos en 110 intendencias. ¿Ok? 110 intendentes. ¿De la provincia de Buenos Aires? De todo el país. De todo el país. 110 intendentes han sido indagados. Se les ha girado un dinero para que hicieran una planta de gestión de residuos sólidos urbanos. En algunos casos completaron algo, en otros casos no lo hicieron. Pero quiero hablar de esto, de 110 intendentes de distinto partido. ¿Está bien? Ya quienes eran los jefes de gabinete están procesados, quienes eran los secretarios de medio ambiente están procesados y ahora se está trabajando sobre los intendentes. Me parece que el balance que yo puedo llegar a hacer es, entiendo que hoy se trabaja mucho mejor con la administración de gobierno en términos de que si necesito elementos de prueba los tengo automáticamente. Ya no tengo que estar necesariamente allanando un propio organismo del Estado que tiene que colaborar básicamente con los fiscales para generar pruebas y una acusación. Esto lo tenemos. Hay una proactividad en este sector. Y donde no la hay, la justicia alcanzó un ritmo que realmente espero que no se detenga. Hay un pedido, digamos, que uno escucha en la calle. Dice, bueno, pero no aparece la plata. Yo creo que es una verdad a medias. No aparece la plata en efectivo, pero creo que plata apareció en bienes, en propiedades. Corríjame si estoy equivocado. Ahí tenemos un pésimo marketing. Yo quiero señalar esto. Pocas veces pusimos en plata. Quiero hablar específicamente de una sola causa, la que está vinculada con la que investiga Casanelo y Marijuán, que recuperaron 400 máquinas. La que está Lázaro Báez. La que está involucrado Lázaro Báez, vinculada con Austral Construcciones. 400 máquinas, autos, bienes. Innumerable cantidad, no lo puedo, porque la verdad no lo recuerdo, cantidad de hectáreas en campo. Creo que son 4 veces la capital federal. 50 millones de dólares. Acaban de detectar en la etapa de juicio oral otra transferencia más por 60, 70 millones de dólares. Esto en uno de los expedientes. En todo el resto de los expedientes, a ver, no quiero decir ni la magia ni el sueño de que algún día encontremos un contenedor que se fueron a buscar o que abramos una caja y que se caigan los billetes, porque esta no es la forma en ningún lugar donde se resguarda el dinero. Ahora, lo que nosotros entendemos también es que mucho de ese dinero que se cobró en efectivo en términos de cohecho, lo pongo más claro, en términos de coima, también fue utilizado para sostener toda una estructura política que básicamente se paga efectivo. No se paga ni con cheque, ni se paga con débito, ni se paga con tarjeta. Y sostener toda una estructura sale muchísimo dinero. Podemos ir a bienes en Puerto Madero, podemos ir a bienes en Capital, podemos ir a bienes en Río Gallego, en Calafate, vinculado con la ex familia presidencial, con la familia Kirchner. Me parece que hay una cantidad de bienes muy importantes. Y ahora se desata, a partir del año pasado, una investigación en la cual a mí me invita el doctor Stornelli a participar como colaborador, la causa de los cuadernos, donde nos hemos cansado de hablar de que la corrupción no era solamente un fenómeno público, sino que era un conjunto de un fenómeno público y privado. Y acá lo vimos. Claro, porque lo que teníamos antes eran los que cobraban, pero no teníamos los que pagaban. Y no solamente lo vimos, sino que con esta magnífica herramienta, que hay que perfeccionarla, y que es la ley del colaborador eficaz, arrepentido para mucha gente, nos ha servido para que mucha gente dijera, sí, esto sucedió así. Después, nosotros vamos a analizar las razones que ellos dan. Pago de campaña, nosotros creer que esto es cohecho, que esto es coima, no importa, esto lo vamos a terminar de definir en un tema de juicio. Pero tuvimos abiertamente el ala privada, que participaba importantes empresarios. Pero no cabe la menor duda en un sostenimiento de una situación que hoy, entiendo,
se ha resquebrajado. Porque aparte lo quiero entender, porque si no está así, no entendimos y no aprendimos absolutamente nada. Que se haya resquebrajado este sistema de corrupción público y privado. Entonces, donde realmente las licitaciones no estén direccionadas, donde claramente se pueda apelar al fair play vinculado con las contrataciones. A ver, no hace falta ningún tipo de sentencia ni condenatoria ni absolutoria en el futuro para decir este sistema destruyó realmente parte de la economía de la Argentina. De hecho, una de las consideraciones colaterales de esta causa es que dicen que se ha paralizado la obra pública vinculado a la ausencia de crédito que han tenido muchos de los empresarios. Bueno, ok. Trabajaremos rápidamente para que esto vaya a juicio. En ese camino estamos sobre la base de investigar. Pero es la etapa necesaria para curar la enfermedad, porque si no... Sí, claramente, pero es la etapa política, es la etapa comercial, es la etapa de negocios que no le toca a la justicia. Claro. A nosotros nos toca absolutamente otra. Es cierto, tenemos una responsabilidad en que tenemos el núcleo de cómo el problema se hizo, cómo el problema se gestó, pero la realidad es, se puede analizar tranquilamente desde un punto de vista gubernamental, administrativo y de contrataciones para decir, bueno, miren, de esta manera no seguimos más y generamos un sistema muchísimo más transparente. Doctor, la causa esta de los cuadernos, ¿es para usted la más importante o la que cierra, digamos, todas las investigaciones previas que estaban un poco, digamos, cierra como impresión general, ¿no? Más allá del curso legal que tenga y de cómo se la juzgue? Pero digo, ¿cierra un poco todas las causas de corrupción? Es tremendamente importante por lo que acabo de decir. Aparece la pata de la corrupción privada y la pata de la corrupción privada aparece diciendo... ¿Recibieron alguna presión del sector privado para direccionar la causa? No, absolutamente. Porque hay importantes empresarios ahí. No, claramente, y ya a esta altura lo hemos hablado 25 millones de veces, Joaquín. A ver, las presiones existen, es decir... En este caso no han sucedido y entiendo que tanto Stornelli como yo, como los colaboradores, estamos trabajando en esta causa con absoluta libertad, avanzando, además, día a día, paso a paso. Tenga en cuenta que hoy tenemos casi 30 personas en condición de arrepentidos. Es enorme, enorme. Y todos ellos andando. Pero es una causa tremendamente importante y que cierra, como usted decía, cierra mucho de lo que antes había sucedido. ¿Por qué? Y discúlpeme, muchos de los empresarios vienen a contar lo que se investigaba en otras causas. Claro. Con lo cual, sí es cierto que esto cierra muchísimos casos. Déjeme que le haga una pregunta casi personal, porque unas cosas son los empresarios, porque bueno, los empresarios nunca han imaginado estar en la justicia, ligeros se arrepintieron. Pero, ¿qué sintió usted cuando esos personajes importantes del gobierno anterior, Claudio Huberti, José López, empezaron a contar cosas que ni siquiera ustedes imaginaban que iban a escuchar? ¿Qué sintió usted en lo personal? Yo, desde que arrancó la ley del arrepentido, dije, ¿cuál será el sentido que esto tenga? Y la verdad es que cuando empezamos a avanzar en los primeros pasos, y fueron los empresarios los que dieron los primeros pasos, y después aparecen los funcionarios públicos, desde ningún punto de vista lo tomé como una traición. Lo tomé claramente como una colaboración con el sistema judicial. No me meto en su moral ni en su ética, vinculado a por qué lo hace o por qué lo deja de hacer. ¿Usted intuyó alguna liberación en ellos cuando contaron? No soy psicólogo, pero vi que se sentían mucho mejor, que... Mucho más alivianados. Alivianados en decir, a ver, participé de esta estructura. A ver, Joaquín, cuando deciden adoptar esta situación, ellos lo que saben que está en juego es su libertad. Esto es absolutamente innegable. Es lo que la propia ley pone en juego. A nosotros nos pone la delicadeza de medir que lo que digan tenemos que comprobar o seguir la ruta de que sea cierto. Pero ellos ponen en juego, si mienten, su libertad y se cargan con una condena más. Claro. Entonces, en principio sería completamente absurdo que se hubieran sentado a mentirnos. No tiene ningún tipo de sentido. Vuelvo a repetir,
sin ser un psicólogo, sí, los sentí mucho más liberados y a medida que iban avanzando en su relato, hasta, y no me corresponde decirlo, señalaron algunas intimidades, algunas condiciones de trato que eran hasta violentas para ellos, mientras cumplían el rol que les era asignado de recaudar el dinero, llevarlo a tal lugar, cambiarlo, etcétera, etcétera. Doctor, ¿usted cree que la investigación esta de los cuadernos, con esta decisión que tomó la Cámara en los días finales de diciembre, que digamos habló de acción ilícita, cohecho, ya concluyó o tiene que o puede seguir avanzando por otros delitos? Va a seguir avanzando vinculado un poco con la obra pública y va a seguir avanzando con el tema de las concesiones viales como 2 puntos más que se están investigando. Hay que comprobar que esta treintena... A ver, el acuerdo de arrepentimiento no es una condición en la cual con esto cerramos el caso, le ponemos un sello. El acuerdo de arrepentimiento en la Argentina hay que probar que lo que dijo claro. Es cierto. Si esto tuviéramos en Estados Unidos, le ponemos un sello, con la confesión se acabó. Con lo cual nos queda un arduo trabajo todavía. Y nos queda un arduo trabajo además de empezar a pensar, y usted me preguntaba dónde está el dinero, en la recuperación de la plata vinculada con el tema de la corrupción. Y esto no lo olvidamos, esto lo tenemos en carpeta y trabajándolo concretamente, que para nosotros es extremadamente importante. ¿Cree que hay plata fuera del país en cuentas, en paraísos fiscales, en algunas cuentas que están a nombre de empresas, no de personas? Creemos que sí, de hecho las estamos buscando. Sí, claro. Dígame, el caso este de los cuadernos, ¿usted imagina un mega juicio final con todas las causas estas? La de obra pública, la de energía, la de transporte. ¿Imagina todo un mega juicio o imagina el juicio oral y público, ¿no? Claro. O algo que vaya, digamos, fraccionándolo, ¿no? Por un lado la obra pública, por otro lado la energía. No le juego con la imaginación, le juego con la realidad. Estamos trabajando en este momento con unas tratativas, en charlas con algunos fiscales de juicio que obviamente tienen una gran experiencia ya a esta altura en casos vinculados con temas de corrupción, a ver cuál es la mejor estrategia a abordar. ¿Para qué? A veces una mega causa no terminamos nunca más, no termina nada, es engorroso, con lo cual estamos en este momento determinando la estrategia a seguir en beneficio de llegar lo más prontamente a una sentencia a medida que la causa vaya siendo elevada a juicio. Déjeme hacerle una última pregunta. Usted habló de vudú recién y yo recordé que usted hizo la primera investigación y fundamental investigación para el caso Chicone. Que fue juzgado, que el hombre fue condenado. ¿Qué sintió cuando lo pusieron en libertad hace poco? Yo realmente no me sentí bien. No me sentí bien. Pero, ¿desde qué punto de vista no me sentí bien? Y va a parecer tal vez absurdo lo que voy a decir. No me sentí bien por él, porque está condenado a 5 años y 8 meses. 2 meses menos que la máxima, que son 6 años. Y si Casación vuelve a decir que la condena debe quedar firme, vuelve a prisión una vez más, entonces, ¿qué hicimos con esa persona? A la cual el tribunal oral la condenó y determinó que fuera presa. Y si ahora Casación dijera, se reafirma la condena y vuelvo, ¿qué es ese tiempo que otorgamos en el sentido? El Código Procesal Penal Federal nuevo traía una gran manda. Acaba de ser aprobada una reforma que fue sacada, y que es que cuando alguien es condenado por el tribunal oral, automáticamente debía quedar detenido. Lo cual es absolutamente lógico. Claro. Porque bueno, ni siquiera le digo, mire, yo puedo discutir un poco en la etapa en la cual estamos nosotros de la instrucción. Puedo tener discusiones vinculadas con la prisión preventiva, que hay que ser muy delicado en su aplicación porque puede operar como una pena adelantada. ¿Está bien? Ahora, cuando yo voy a un juicio oral, ventilo absolutamente todo. Tengo todas las posibilidades. Y un tribunal oral, con la gravedad del caso, me da
2 meses menos que la máxima y me deja detenido. Y por un cambio de composición posteriormente se lo deja en libertad. Es muy fácil que la gente no comprenda cómo esto sucedió. Para que después, tal vez, si la casación vuelve a decir, como dije recién, que se reafirma la condena, vuelva a prisión. Le agradezco mucho, doctor. No, por favor, usted. Una pausa. Bien, la economía, ¿cómo está? ¿Cómo va a seguir? ¿Cómo va a ser este año? Que es importante porque se va a elegir a un presidente o se va a reelegir a un presidente. Estoy con dos economistas prestigiosos, Daniel Artana, Rodrigo Álvarez. La primera pregunta es esta que estoy planteando. ¿Cómo creen ustedes que va a ser la economía en este año que es tan importante? Desde todos los puntos de vista, desde la economía, de la política, de lo social, de todo. Empiezo yo. ¿Cómo no? Yo creo que va a ser un año donde la economía va a tocar fondo en este primer trimestre del año, pero va a salir muy despacio. Es decir, yo tengo la sensación de que lo peor lo estamos viviendo entre el cuarto trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, que la recuperación de la cosecha y un Brasil que creo que nos va a sorprender para bien, y un poco más de calma, los mercados financieros van a ayudar a esa recuperación, pero por el otro lado tenemos un poco las consecuencias de una política fiscal y monetaria que son contractivas. En parte no hay mucha opción para eso. El gobierno tuvo que sobrereaccionar porque perdió credibilidad en todo el manejo de la crisis del año pasado. Así que mi impresión es que vamos a tener una economía que va a ir repuntando, pero va a tener un crecimiento bajo, punta contra punta. O sea, el cuarto trimestre de este año contra el cuarto trimestre del año pasado, por ahí va a crecer menos de 2 puntos. En el promedio va a caer, pero eso es una cuestión estadística de cómo se mide el PBI. Y en términos de inflación, la inflación va a ceder este año respecto de un año pasado que va a terminar alrededor de 48 en la medición del INDEC nacional. 2018. Sí, el año pasado terminó más o menos ahí, no sabemos el número, lo sabremos ahora en estos días. La inflación va a ceder, yo creo que no va a ceder al 23% que estaba previsto en el presupuesto, va a estar más cerca del 30%, pero se va a notar cierto alivio. De hecho, comparado con lo que hubo en septiembre y octubre, que la inflación estuvo al 6%, ya esta baja alrededor de 3%, fue como que la gente se sintió un poco más aliviada, más allá de que 3% mensual es una inflación inusualmente alta para los estándares que es común en otros países hoy. ¿Para vos la reactivación comenzaría en marzo? Yo creo que va a empezar muy despacio, porque vos tenés dos fuerzas que te tiran para atrás, que es la política monetaria, que se ve en esa tasa de interés tan alta cuando uno la depura de la inflación, lo que los economistas llamamos la tasa de interés real, está arriba del 3 mensual, eso te actúa como un freno porque te castiga la venta de productos durables, te castiga la tenencia de inventarios, es decir, genera un montón de distorsiones al funcionamiento de las empresas, y por el otro lado tenés el gobierno cerrando la brecha fiscal porque es necesario, porque no tiene financiamiento. Ahora, que eso sea necesario no quiere decir que vos te puedas zafar de las consecuencias. Ha habido experimentos de políticas contractivas y aún la economía no sufre tanto cuando vos compensás eso con un boom de confianza. Eso en la Argentina está trabado por la cuestión electoral, más allá de que en lo que va de este año hemos tenido una baja en el riesgo país, pero bueno, no es suficiente como para poder mover, a mi juicio, un poco más la inversión privada. Capaz que sigue esa baja, pero va a estar muy condicionada a la incertidumbre electoral. Rodrigo. Bueno, creo que el gobierno logró culminar con la primera etapa de un plan de estabilización, que es contener la inflación y sobre todo contener el tipo de cambio, pero creo que estamos lejos de que los problemas se disipen. Creo que obviamente esta contracción o esta estabilidad nominal se logró con un sacrificio muy grande sobre la actividad económica. Y mi preocupación para
este año es el impacto en la economía real, es decir, los daños colaterales de ese proceso de normalización, donde uno de mis focos de preocupación es el mercado laboral, con un gobierno que... ¿Crees que va a caer la demanda de trabajo? ¿Va a caer los puestos de trabajo? Yo creo que hay riesgo de que sí. Este año, digamos, el mercado, el sector privado logró absorber el shock de caída o contracción de la demanda con una pérdida fenomenal del poder adquisitivo del trabajador, de las familias. O sea, con una inflación de 50 en alimentos, tenemos que pensar que los salarios van a terminar creciendo alrededor de 35, estamos hablando de 15 puntos de pérdida de poder adquisitivo. Entonces ahí las cantidades no sufrieron tanto, o sea, el empleo no sufrió tanto, pero sufrió mucho el poder adquisitivo. Si la recesión o la actividad económica no empieza a traccionar nuevamente, digamos, el riesgo que viene es que el desempleo se instale en 2 dígitos. Y ahí me parece que el gobierno tiene que empezar a trabajar, y en esto coincido con Daniel, la reactivación de la actividad económica va a ser muy, muy lenta, claramente con el agro y con vaca muerta, e incluso con el turismo no alcanzás a compensar, como bien explicó Daniel, los contrapesos o los motores que vas a tener funcionando en reversa, que son la política fiscal y la política monetaria. Entonces el gobierno creo que va a tener que empezar a hacer un poco más de ingeniería, más pragmatismo y menos ideología, y tratar de empezar a destrabar situaciones que son complejas, por ejemplo el financiamiento a las pymes, digamos, medidas que atiendan digamos, problemas puntuales, porque la verdad que el corset que tiene la economía luego del acuerdo con el fondo para, digamos, para proponer impulsos más masivos está bastante acotado. Hablaban del riesgo país, ¿no? Que es inentendible que estén, por más que haya bajado, está en 700 puntos, 700, 800 puntos, es un volumen enorme. Y lo atribuían a las elecciones. Pero yo no conozco otro país que haya aumentado tanto el riesgo país por unas elecciones. ¿Hay alguna...? Hay razones económicas y políticas. A ver, pero acá hay el nombre de Cristina Kirchner, ¿influye en el riesgo país o no? Sí, claramente. Eso puede ser injusto, pero la percepción que yo creo que... A ver, yo te lo voy a tratar de simplificar. La gestión de la expresidenta Kirchner está interpretada como una gestión populista. Tuvo 2 mandatos. El primero un populismo con plata, el segundo un populismo sin plata, pero que tenía reservas en el Banco Central que se las gastó. Si ella es presidenta nuevamente a partir de diciembre de este año, la pregunta es, ¿va a cambiar o va a ser populismo sin plata? Los populismos siempre terminan mal cuando se acaba la plata. Populismo sin plata es un experimento pocas veces visto. Esto puede ser injusto. Vos has tenido casos de otros presidentes populistas como Alan García, que en su segundo mandato cambió. Y cambió para bien. Pero la sensación que me parece que tienen muchos, si querés yo incluido, es que la expresidenta no va a cambiar. Entonces ahí te empezás a plantear cosas. ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejar de pagar la deuda? Empezás cosas raras. Empezás a pensar, puede pasar cualquier cosa. Ahora, también hay razones económicas. Hemos tenido producto si querés, de que el gobierno fue muy despacio en lo fiscal, ha subido mucho la deuda. Con la devaluación quedó claro que la deuda no era tan baja. Está mal medida la deuda de las estadísticas oficiales, bastante más baja de lo que reconoce el propio gobierno, pero igual es muy alta. ¿En porcentaje del PBI? Sí, yo digo, cuando vos sacás la deuda con el Banco Central y mirás la deuda que realmente hay que mirar y tenés en cuenta, está más o menos en 60 puntos. Los 90 puntos comete un error el gobierno, pero eso es otra discusión si querés menor. Porque eso es la deuda con el Banco Central, con la ANSES. Sí, por eso. Pero además de eso, toman la deuda, el último dato disponible es al 30 de septiembre, la evalúan al tipo de cambio del 30 de septiembre y la dividen por el PBI promedio de los 4 trimestres previos. Entonces, como el ratio está puesto para abajo respecto del real, el cociente de deuda PBI sube. Pero independientemente de eso, la deuda ha subido bastante. Y yo creo que hay ciertas dudas en la Argentina respecto a si Argentina puede terminar de hacer la consolidación fiscal, porque no se agota en el cero de déficit primario que vamos a tener este año. Hay que hacer alrededor de 2 puntos de superávit para esa deuda, para que no crezca y que vaya bajando con el crecimiento económico después. Y la verdad, tienes una presión tributaria récord, no te queda prácticamente inversión pública, ¿cómo lo vas a hacer? Yo creo que se puede hacer, pero digo, es natural que la gente tenga dudas de mediano plazo y dudas de corto plazo. Con una recesión que luce un poco peor de lo que calculaba el gobierno,
vas a cumplir con la meta fiscal. Los datos hasta octubre eran malos, pero dentro de lo que se podía prever. Los datos de industria y construcción de noviembre fueron muy malos. Caída de 13 y 16. O sea, son números que te meten un poquito de decir, bueno, esto será bastante, un poco peor de lo que espera el gobierno o mucho peor. Mi impresión es un poco todo esto, lo que dijimos al principio, la economía va a ir saliendo, pero la situación en términos de actividad hoy no está para nada bien. Rodrigo, recién decía Daniel que a él le parecía que él veía a Bolsonaro con cierto optimismo. En materia económica. En el resto no me gusta para nada. Hablando de economía porque además es un país que influye muchísimo en la economía argentina. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, yo tengo un miedo que es que Bolsonaro, a diferencia de los presidentes en Brasil anteriores, tiene una visión enfocada en Brasil. Los anteriores, tanto Dilma, Cardoso, tenían un foco de liderazgo regional, ¿no? Entonces, en esa lógica de encarar un proceso de liderazgo regional, Argentina era un socio político para sumar apoyo. Y en este sentido, si tengo un socio político con el cual acordar ciertas cosas, lo cierto es que las políticas macroeconómicas en algún sentido nunca hubo demasiada coordinación entre Brasil y Argentina, pero tenían que tener alguna lógica más o menos razonable, y esto le daba un peso a la Argentina en la negociación. Yo creo que hacia adelante el foco de Bolsonaro va a estar en que Brasil crezca, se transforme con una política... Pero eso nos conviene. Bueno, sí crece, pero lo cierto es que las reformas que está planteando de instrumentar nos pueden restar mucha competitividad. ¿Qué pasa si va más a fondo con las reformas sin pensar en la Argentina y se corta solo, al estilo Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay un espacio donde Brasil puede plantear políticas que no necesariamente le convienen a la Argentina, por ejemplo, de integración en el Mercosur o de competitividad, o incluso reformas que en Brasil tienen legitimidad y en Argentina no la tienen, ¿no? Entonces, me parece que Brasil puede ganar mucho, e incluso mucho desde el punto de vista de atracción de inversiones y demás, y Argentina relativamente puede quedar en una situación de desventaja. ¿Coincidís con eso, Daniel? A ver, yo creo que, yo no sé lo que va a hacer Bolsonaro. Primero creo que uno tiene que, está claro que va a poder avanzar en las reformas. Es más porque ortodoxo tiene, en economía que... Bueno, por eso ahí tienen una ensalada, porque tienen por un lado a Guedes, después de 4 ministros que son ex generales que en algún momento van a chocar con Guedes. Habrá que ver cómo él arma la coalición política para pasar las reformas, sobre todo que tienen al ex juez Moro adentro del gabinete. O sea, la forma tradicional en que se pasaban las reformas en Brasil, que era repartiendo favores, está menos disponible que en el pasado, por lo menos. Así que ahí hay todo un interrogante. Repartiendo plata. Yo lo que creo que este año Brasil estuvo condicionado un poco por la incertidumbre política, porque vos pensás que hasta poco tiempo antes de la elección, hasta último momento, lideraba las encuestas un candidato que no podía correr, que era Lula, estaba preso. Entonces tenías una gran incertidumbre política. Bueno, vos has bajado esa incertidumbre política, por lo menos en lo que se refiere a la política económica, así que de corto plazo, independientemente de lo que pase después con el Mercosur, que eventualmente podrá o no perjudicarnos, porque hay salidas que no nos perjudican tanto, creo que nos va a ayudar, más pensando en el año 2019. Hacia adelante, yo creo que uno tiende, independientemente de los acuerdos comerciales que tiene, lo que le pasa a los vecinos es muy importante. A nosotros nos ayuda a que a Brasil le vaya bien. Ahora, es cierto que por ahí te pone la vara más alta, y lo que vamos a tener que hacer como sociedad es darnos cuenta que si ellos se mueven para arriba, nosotros tendremos que ir para arriba. No veo mucha alternativa. O sea, a ver, nosotros no vamos a cambiar lo que haga Bolsonaro y los brasileños para Brasil. Tenemos dos opciones: o lamentarnos y decir, uy, mirá el terreno que nos están sacando, o ponernos a la par. Recordemos que ellos tienen una agenda de reforma muy parecida a la nuestra. En la parte laboral avanzaron bastante. Tienen una reforma, tienen que mejorar los números fiscales, tienen que hacer la reforma previsional, tienen que bajar el gasto corriente del Estado, también tienen poca inversión pública, tienen un récord de presión tributaria como tenemos nosotros. Peleamos a ver quién tiene impuestos peores entre Brasil y nosotros. Eso les requiere hacer reformas estructurales. Los dos hemos sido países muy mediocres en crecimiento económico si sacás la década del boom de las commodities. Desde el 80 para acá los dos hemos crecido muy poco.
Entonces tenemos una agenda parecida de lo que hay que hacer, de cómo nos embarcamos en un crecimiento más alto. Si ellos la pegan y nosotros nos hacemos los distraídos, y bueno, vamos a perder una oportunidad. Lo que uno tiene que aprovechar es una crisis que te puede generar una presión, Brasil, para transformarla en una oportunidad. Porque nosotros no vamos a cambiar lo que quiera hacer Brasil. Por más que protestemos, Bolsonaro y Brasil harán lo que tengan ganas de hacer. Para eso son el hermano grande de la región. Tenemos que tratar de ver cómo nos acomodamos a eso. Y le agradezco mucho a los dos. A vos, Joaquín, por la invitación. Una pausa. Auspician desde el llano. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento. Venite a San Juan. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Auspicia este programa Bodegas de Argentina, la Cámara del Vino de la República Argentina. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería sustentable, responsable y transparente. Bien, estoy con mi amiga, mi colega Carolina Amoroso, que estábamos hablando recién de Brasil y ella también va a hablar de Brasil. Claro que sí, comenzó la era Bolsonaro y Joaquín, vaya comienzo que tenemos de la era Bolsonaro. Bueno, primero feliz año, Joaquín. Feliz año. Es el primer programa bueno, nos del año. dijimos ya fuera de cámara. Pero sí, bueno, sí. uno hace como si no se hubiera visto. Así es. Bien, comienzo de la era Bolsonaro y es algo más que retórica y actos simbólicos, ¿no? Con este Brasil por encima de todo y Dios por encima de todos como estandarte, ya empezó a dar señales muy claras a sus votantes más duros, pero también a los aliados estratégicos que quiere tener en el mundo. Y empezó, yo te diría, apenas comenzó su gestión, ¿no es cierto? Bueno, lleva 4 días, 5 días. 7 días, exacto. Sí. Mañana se cumple desde su asunción. Bien, lo primero de lo que quiero hablar es de la agenda de las privatizaciones. Fíjate vos, eligió Twitter, otro paralelismo más para los analistas con Donald Trump, ¿no? Le encanta hablar directamente con sus votantes desde aquí, que se volvió un poco su trinchera cuando estaba en la campaña también. Porque a partir del atentado en Juiz de Fora, este fue el medio de comunicación que eligió para sus votantes y ahora para todo el pueblo de Brasil. Rápidamente vamos a traer inversiones iniciales en torno a los 7.000 millones de reales. Estamos hablando de unos 1.800 millones de dólares con concesiones ferroviarias, 12 aeropuertos y 4 terminales portuarias. Claramente apostando un plan de privatizaciones que hay que aclararlo. Ya había comenzado con Michel Temer, ¿no? Un poco para hacerle frente al enorme déficit que tiene Brasil. Pero esta es la primera fase de un plan mayor. Incluso al respecto, Joaquín, por supuesto la gran pregunta es, ¿privatizará Petrobras? A fines de noviembre del año pasado, él dijo que no descartaban privatizar una parte, no el core, digamos, la producción, pero que no descartaban privatizar una parte y que había hablado de esto con otro hombre clave de su gestión, de quien vamos a escuchar hablar, creo, y mucho, que es Paulo Guedes, ¿no es cierto? El ministro de Economía. El ministro de Economía. Bien, y seguimos. Comenzó la era Bolsonaro y Onyx Lorenzoni, que es el equivalente a lo que sería su jefe de gabinete, anunció una suerte de purga ideológica, podemos decir, en su gobierno.
o al menos una suerte de depuración en términos políticos partidarios, van a estar bajo la lupa y van a mirar muy de cerca a los funcionarios que hayan sido puestos por lo que ellos le llaman confianza o adhesión política, principalmente, obviamente, con los gobiernos de Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva. Y al respecto Lorenzoni decía, no tiene ningún sentido que mantengamos en un gobierno con un perfil como el nuestro a personas que defiendan otra lógica, otro sistema político, otra organización de la sociedad. Fuerte, contundente, recordemos, vamos 7 días apenas, Joaquín, de esto vamos a hablar y mucho. Y seguimos con otro personaje bastante controvertido y del que vamos a escuchar hablar bastante. Su nombre es Damares Alves. Ella es la ministra a cargo de Mujer, Familia y Derechos Humanos. Ella dijo, el Estado es laico, pero esta ministra es terriblemente cristiana, ¿no? Ella es evangélica. Ella es evangélica, ella es pastora evangélica. Bueno, contó su historia, una historia de abusos en el marco de la campaña, resonó muchísimo por eso, pero también por dichos que tiene con respecto a la comunidad homosexual, ¿no? Que han despertado repudio. Bueno, en este caso hubo un video que se viralizó por estos días que fue posterior a un festejo, ¿no? Posterior a uno de los festejos por la Asunción, en el que la ministra decía que se inauguraba una era en la que los niños se visten de azul y las niñas de rosa. Esto obviamente significando la cruzada que tiene Damares Alves, pero en general el gobierno de Bolsonaro contra lo que se conoce como la ideología del género, o digamos esta tendencia que ellos no aceptan eso, no aceptan. Exactamente, de abrazar la diversidad sexual. Hay que decirlo, la designación de Damares Alves es claramente un guiño a buena parte de los votantes duros o más conservadores de Bolsonaro. Y a la religión evangélica. Exactamente, que pertenecen a la religión evangélica o a una rama, la rama más conservadora de la religión evangélica. Y seguimos. Por supuesto, ¿quién va a ser el aliado estratégico? Donald Trump, ¿no? Que arrancó... Se atraen mutuamente. Se atraen mutuamente y es un poco natural, ¿no? Esto dicen buena parte de los analistas del mundo, ¿no? Tienen mucho en común. Aunque, bueno, es verdad que Trump no tenía experiencia en la gestión pública y aunque Bolsonaro se quiera vender como un outsider, venía en el Estado y en la función pública desde hace muchísimo tiempo con mucha experiencia parlamentaria, ¿no? Bueno, Trump no fue a la Asunción, pero quien sí fue es un hombre muy importante del gobierno. Sí, el secretario de Estado. Mike Pompeo, que es exactamente como decís vos, el secretario de Estado. Que en el gobierno de Estados Unidos es el principal ministro. Exactamente, que vendría a ser como un jefe de, como una especie de un equivalente a un jefe de gabinete, una cosa así, en función, en peso específico dentro del gobierno de Donald Trump. Bien. La relación arrancó, como te decía, muy bien. Obviamente en Twitter intercambiaron elogios. Trump le dijo que había tenido un gran discurso inaugural y le expresó claramente, Estados Unidos está con usted. Y bueno, y él le expresó su agradecimiento. Mike Pompeo se vio con él porque fue quien asistió a la Asunción y por supuesto en la agenda están 3 países, Cuba, Nicaragua y por supuesto Venezuela, como una preocupación central. Brasil espera a Estados Unidos y sin dudas lo será si en la era Bolsonaro se convertirá en un aliado estratégico de los Estados Unidos en esta agenda regional. Y hubo algo que también trascendió en estos días, que dio a trascender Mike Pompeo, que como buen funcionario de Trump habla y mucho en las entrevistas, que dijo que Bolsonaro le había ofrecido la posibilidad de instalar una base militar en, obviamente a los Estados Unidos, la posibilidad de instalar una base militar en Brasil. Esto como contracara de el ingreso ruso a Venezuela. Veremos qué sucede. Muchas gracias, Carolina. Hasta el lunes. Pausa. Bien, hubo una serie de anuncios sobre temas de seguridad. Quiero hacer dos aclaraciones sobre este tema. La seguridad es un problema para la mayoría de la sociedad argentina. Viva donde viva. Si vive en la capital, tenemos todos los días episodios lamentables de inseguridad. Si vive en el conurbano, tenemos todos los días
episodios que a veces terminan en muerte, muchas veces, demasiadas veces terminan en muerte. Si vamos a Santa Fe lo mismo, a Córdoba, al norte, a Mendoza, tenemos un problema serio de inseguridad. Lo otro es que puede ser que este tema esté dentro de la campaña electoral. Seguramente va a estar en la campaña electoral. Porque claro, Macri va a aprovechar dos cosas. Una, que hay una ola en el mundo en el cual la mano dura está ganando elecciones, la mano dura policial está ganando elecciones, y la otra, que el antecedente de Cristina Kirchner en materia de seguridad es nulo, es cero, no hizo nada. Durante 12 años los Kirchner no hicieron nada en materia de seguridad, así que va a aprovechar eso. Ahora, el problema real está. Ahora, ¿cuáles son los anuncios que se hicieron? Que tampoco se hicieron formalmente, se deslizaron, dejaron trascender que se iban a tomar estas medidas. Primero, la compra de pistolas Taser, que son unas pistolas que no tienen balas, no hieren, no matan, sí tienen carga de energía eléctrica y por lo tanto los paraliza a los delincuentes durante 5 o 10 minutos, hasta que lo ponen preso. Esto es, digamos, uno de los anuncios. El otro anuncio es la baja de la imputabilidad para los menores de 15 años, es decir, se pasa de 18 a 15 años. Esto tiene alguna explicación. Ustedes saben que hay bandas que usan chicos hoy, menores de 18 años, que este es el límite de la imputabilidad, para tenerlo de mano de obra en el delito, porque saben que si entran presos en el acto salen porque son menores de edad. Vamos, hay una carga de delito en jóvenes de menos de 18 años muy fuerte, muy fuerte. Y de hecho vemos todos los días también información de jóvenes que están con los 16, 17 años con revólveres en la mano y a veces han matado a gente. Por supuesto que esto tendrá que hacerse con mucho cuidado para que no vayan a una cárcel común, porque si van a una cárcel común, lo único que hacemos es mandarlo a una escuela de delincuentes. Habrá que hacer una forma mejor que la que se ha tratado ahora a los menores, para que se puedan reinsertar en la sociedad, para que conozcan una sociedad mejor que tal vez no la conocieron en su vida. La tercera cosa que se anunció, se dejó trascender, es que se va a tomar un sistema rápido de deportación de extranjeros que cometen delitos. Acá hay una discusión sobre el porcentaje de los extranjeros que cometen delitos, porque dicen el 8% de la población carcelaria es extranjera, por lo tanto es un número bajo. Pero hay otro porcentaje, que es que el 20% de los delitos con drogas o por drogas son extranjeros. Eso sea un porcentaje alto. Y además está el sentido común. ¿Por qué una persona que viene a este país, de otro país, tiene que cometer delitos en este país? O que a lo mejor tiene ya antecedentes penales en su país, este país lo tiene que aceptar. Este país es un país de inmigrantes y debe aceptar la inmigración, pero siempre y cuando sea una inmigración que venga a trabajar y ni siquiera se le ocurra cometer delitos. Ya demasiados locales tenemos cometiendo delitos. Esta es una razón que hay que admitirla. Tenemos muchos argentinos cometiendo delitos. No es un problema solo de los extranjeros. Entonces creo que más allá de si está o no en la campaña, que va a estar obviamente este tema, está la realidad. Y está, digamos, lo que esto está planteando, que algunos de estos anuncios van a tener que pasar forzosamente por el Congreso. El tema de la imputabilidad a los menores de 15 años va a tener que pasar en el Congreso, porque eso está, digamos, tipificado por el Código Penal, a qué edad se es imputable y a qué edad no se es imputable. Y ya empezó la discusión, el gobierno que pide que la aprueben y la oposición que dice, no, esta es una cortina de humo para que no veamos los problemas económicos. Yo creo que las dos cosas son muy simplistas. El gobierno tiene que pedir que aprueban con propuestas serias de qué se va a hacer con esos jóvenes y dónde se los va a llevar. Y la oposición tiene que aceptar, el peronismo tiene que aceptar de una buena vez,
que este es un problema real de la sociedad argentina que el peronismo no lo ha sabido resolver. Chau, hasta lunes.